37, bueno, y acá yo voy a dejar el paquete de Canarias porque ellos nos va, Sí, a acompañar hoy. Así déjelo porque... nos va a acompañar la gente que nos auspicia, además de Canarias. Totalmente. Bueno, lo recibimos con muchísimo gusto a nuestro primer invitado esta tarde, al profesor Daniel De Vita, que es la verdad un gustazo. Hoy lo recibimos, yo le decía, fuera de micrófonos como Daniel De Vita, pero él además hoy por hoy está desempeñando un cargo muy importante, está en lo que es la gestión, en la conducción de UTU, ¿verdad? Aquí en Durazno, pero... estamos hablando de alguien de muchísimo tiempo en esto, también en la actividad sindical. Y bueno, todo esto además en el marco de un contexto complejo, ¿no? De movilización, de paros y bueno, la educación nuevamente en debate, ¿no? Gracias, Daniel. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Y bueno, sí, estamos en el marco de un paro del PCNT, que es un paro parcial, pero que bueno, nuestros sindicatos, concretamente a FUTU, yo sigo perteneciendo a FUTU, tiene un paro general de 24 horas el día de hoy. La plataforma tiene que ver con el presupuesto educativo, entre otras cosas, porque en la rendición de cuentas solamente se recoge el 10% de lo que demanda la ANEP y va destinado sobre todo a alimentación escolar, y hay otros sectores que claramente de la educación que quedan relegados. Y por lo tanto, de más está decir que está plenamente justificada la plataforma en general y en materia educativa, y que la comparto absolutamente. Pero como tú decías, sí, yo actualmente no tengo responsabilidad a nivel sindical, ni tampoco en el CODICEN, donde sigo siendo el primer suplente del consejero Mazzoni, de la lista 11, la lista ganadora, donde se obtuvieron la mayoría de los votos de la coordinadora de sindicato de la enseñanza del Uruguay, más de 8.000, de los cuales la mitad colocó nuestro sindicato de UTU, y eso hizo que se llegara a ese lugar, pero no estoy formando parte del equipo hace ya un tiempo, concretamente desde el principio de este año, y con lo cual volví a mi cargo de director efectivo de la Escuela Técnica de Durazno, cargo que había logrado por concurso en el año 2025 y que bueno, empecé a ocupar este año, obviamente muy concentrado en esa tarea. Hace 34 años que trabajo en la escuela, así que la quiero muchísimo y estoy muy concentrado conjuntamente con el colectivo docente y la comunidad educativa en hacer las mejoras necesarias, en expandir la propuesta educativa, en atender más y mejor en materia educativa, técnica y tecnológica al departamento de Durazno, a la ciudad de Durazno concretamente, donde hay claramente una expansión importante de la oferta educativa técnica y tecnológica con muchísimos centros, ¿no? Escuela Técnica 1, Escuela Técnica 2, Polo Tecnológico, Escuela Agraria de Durazno, Escuela Agraria Carlos Reiles, Escuela Técnica Sarandí del Gí, Anexo del Carmen. Es una oferta educativa importante que tenemos, es un desarrollo importante de UTU en el departamento que queremos profundizar nosotros desde la Escuela Técnica 1. Estuviste en la mañana hace pocos días, ¿no? Y comentaste un poco algo de lo que... O sea, los motivos por los cuales hoy no estás siendo parte de ese equipo en lo que tiene que ver con la representación en el CODICEN, ¿no? Exactamente, sí, lo dije por primera vez. Hasta ahora me había mantenido en silencio, en parte por el planteo de AFUTU, de que esto no saliera a la luz en principio. No obstante, AFUTU, y debo decirlo, me apoyó absolutamente. Paso a describir brevemente: el 13 de octubre, del año 2025, el consejero Mazzoni, aduciendo problemas personales que yo de hecho conocía, me pidió por tercera vez que lo sustituyera en el cargo. Me pidió que hablara con mi familia primero, que no le contestara enseguida, cuestión que hice, y le contesté afirmativamente luego. Y eso fue un lunes. El miércoles me comentó que había un problema con esa posibilidad en virtud de que yo no integro el Partido Comunista del Uruguay. Ese fue el argumento que Mazzoni me dio, que no soy afiliado al Partido Comunista del Uruguay. Y por supuesto que a eso contesté que el cargo que habíamos obtenido con los votos es de los docentes y no del Partido Comunista del Uruguay. Y el argumento me dijo, bueno, sí, pero hoy día el partido no tiene cargo en el CODICEN. Digo, sí, no tiene cargo en el CODICEN por un tema político, pero no puede hacerse de un cargo en el CODICEN de esta forma. O sea,
Bueno, ese fue el argumento que se me dio. En principio me dijo que igual de todas maneras la propuesta de sustituirlo seguía en pie, hasta que el día jueves, en una reunión, comunicó, sin haber hablado conmigo antes, que iba a seguir él en el cargo hasta el fin del periodo. Y bueno, por supuesto que yo expresé que como secretario seguía representando a mi sindicato y que solo mi sindicato me iba a remover. Y luego de eso yo me tomé unos días de licencia que tenía, anual, licencia no gozada. Mientras estuve con licencia, Mazzoni concurrió al sindicato a solicitar mi remoción. Y el sindicato le contestó que de ninguna manera, y que si él entendía que me tenía que remover, porque adujo falta de confianza política, eso fue lo que dijo, si me tenía que remover, que lo hiciera él y pagara obviamente el costo político que correspondía. Con lo cual no lo hizo, y luego de un tiempo yo no me reintegré inmediatamente, seguí con licencia, no me reintegré inmediatamente, no estaban las condiciones para reintegrarme al equipo, y fue nuevamente con un planteo, con lo cual el sindicato le volvió a decir que no, pero este segundo planteo iba más allá todavía. El segundo planteo que hizo Mazzoni es que no solo yo no volviera al equipo, sino que me impidieran que al renunciar él tomara el cargo. ¿Por qué? Porque quien me sigue a mí es Fernanda Alanís, que integra el equipo y es del Partido Comunista. Entonces lo que se pretendía era que yo dijera que no a asumir el rol de él, que me negara y de esa forma que asumiera Fernanda Alanís. Con lo cual el sindicato contestó que no, que ese lugar era de AFUTU y por lo tanto eso no se me iba a pedir. Pero después de eso el sindicato decidió que yo no continuara en ese lugar. Pero a su vez no lo cubrió, es decir, lo dejó desierto. No es que el sindicato puso otra persona en mi lugar, sino que lo dejó desierto. Y eso ha continuado así hasta ahora. Yo lo manifesté porque hasta ahora me mantuve en silencio y además de eso decidí por planteos de un montón de compañeros y compañeras del país de lanzar una candidatura independiente al Codicen de la ANEP. Puesto que yo ya le he planteado a mi sindicato en más de una oportunidad y el sindicato todavía no ha tenido la oportunidad colectiva de estudiar el tema. El tiempo pasa, las elecciones son en octubre y bueno, había que tomar una decisión y se tomó la decisión de largar, digamos, la propuesta de candidatura en forma personal con compañeros independientes y luego, si el sindicato toma alguna decisión al respecto, la valoraremos, por supuesto. Yo sigo perteneciendo a FUTU, pero en este momento mi lanzamiento, digamos, es absolutamente independiente, porque sobre todo tengo serios cuestionamientos a la forma en que se ha ejercido la representación. Hoy tenemos un consejero dos consejeros electos por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, una consejera de primaria, que atiende temas de primaria porque es lo que más conoce, y no conoce de UTU ni tiene a ninguna persona experta en UTU en su equipo, y un consejero de secundaria, que es Mazzoni, que, bueno, como docente de aula, que fue solamente docente de aula, no tuvo cargos de gestión, responsabilidad de gestión nunca, conoce secundaria en parte, y desconoce totalmente la UTU y la complejidad y la variedad de propuestas que tiene UTU requiere de un conocimiento importante que, por supuesto, no estamos diciendo que tiene que haber un consejero específicamente de UTU ahí, porque esa no es la configuración, ¿no? Si no estaríamos pensando en 3 consejeros, uno de primaria, uno de secundaria y uno de UTU, no. Pero sí hay compañeros y compañeras del país que entienden que por toda la experiencia y por el bagaje que ha acumulado en estos 34 años de trabajo como docente de aula, como docente ayudante de laboratorio, luego como director escolar, como integrante de la mesa permanente de ATD, como integrante durante 25 años de la dirección del sindicato, entre ellos presidente, secretario del Interior, secretario laborales, como integrante de la mesa representativa del PICNT, que fui también titular de la mesa representativa del PICNT. Tengo un conocimiento, además de los 4 años de trabajo en el Codicen, como para representar a nuestro colectivo docente de todo el país y de todos los subsistemas, porque tuve la oportunidad de ver la realidad de los distintos subsistemas, además del de UTU. Pero, como entendemos que UTU tiene una complejidad especial,
el gran faltante que hemos percibido hasta ahora es el desconocimiento de UTU, que ha hecho que se tomen resoluciones que claramente han perjudicado a docentes de UTU y que han sido votadas por el consejero Mazzoni en más de una oportunidad. Y esto ha hecho que el sindicato hoy no se sienta representado por el consejero Mazzoni, AFUTU, y lo ha manifestado públicamente. O sea, no es algo que digo yo solamente, hay compañeros que directamente han dicho que Mazzoni no representa a la CCU, sino al Partido Comunista, y hay por ahí entrevistas en el interior donde se ha dicho, o sea que no es algo que yo sostengo. Entonces, yo creo que mi deber también es hacer público esto, porque me preocupa. La representación docente es representación docente, no político-partidaria. Yo fui muy crítico con Robert Silva, por ejemplo, que se identificó claramente con el Partido Colorado cuando fue representante de los docentes, y por supuesto que soy crítico con esto ahora también. Creo que la independencia político-partidaria de los representantes de los docentes es fundamental, y sobre todo de la representación sindical. El rol de los consejeros electos es diferente al rol de un dirigente sindical. El espacio de negociación colectiva es el espacio donde los sindicatos ejercen la representación de los docentes, de los trabajadores de la educación, en el caso de la ANEP, y ese espacio obviamente que para nosotros es re importante, súper importante, pero entendemos que los consejeros electos no deben de ninguna manera sustituir a los sindicatos y sus representantes en ese espacio tan importante que es la negociación colectiva, ¿no? Claro. Nunca, entonces, por ejemplo, en lo previo, cuando se conformó el equipo, cuando fue electo Julián Mazzoni, nunca se habló de esto, ¿no? Del tema de la vinculación político-partidaria, o de que el cargo fuera como lo que vos contás aduce en sus motivos Mazzoni, de que tenía que, vamos a decirlo como requisito excluyente, tenía que ser una persona afiliada, en este caso al Partido Comunista, pertenecer literalmente al Partido Comunista. No, para nada, ese no fue un requisito, para nada. Cada sindicato colocó su representante que lo votó. En mi caso, 13 regionales me votaron de 19 regionales de UTU, 13 me votaron por unanimidad. Además, yo había sido en primera instancia electo como candidato al Consejo de UTU antes de la Ley de Urgente Consideración y la modificación de la Ley de Educación que eliminó los consejos desconcentrados, y a falta de ese espacio se entendió que tenía que ser el primer representante, el primer titular, con la posibilidad clara de ocupar el cargo. La idea inicial era 3 años Mazzoni y 2 años yo. Esa fue la idea inicial, que no quedó escrita, pero fue así, que claramente no se cumplió. No solo no se cumplió, sino que luego se me retiró del equipo, porque esto obligó a que el sindicato me retirara del equipo. Por lo tanto, se cercenó la representación de AFUTU ahí. Y claramente eso afectó un montón de cosas, digo. Por ejemplo, lo que tiene que ver con resoluciones. Pero además, ya a nivel interno habíamos tenido algunas diferencias de cosas que se votaron y que el sindicato reclamó duramente. Es más, hubo un par de llamados a sala del sindicato al consejero Mazzoni para explicar cosas que él votó en contra de la orientación que yo le di, y que claramente fueron en contra de las posturas de AFUTU. O sea, eran temas que conversaban previamente, exacto, consensuaban, y él votaba de otra manera, exactamente. Si eso pasó en más de una oportunidad, pasó con el bachillerato tecnológico profesional, pasó con la reforma del FPB, y bueno, obviamente el sindicato en primera instancia me pedía cuentas a mí, digo, bueno, yo soy un asesor, yo no soy el que voto, yo no entro a sala, por lo tanto, yo lo aconsejo a Mazzoni después vota lo que a él le parece. Por eso digo que también el desconocimiento del subsistema hace que muchas veces se tomen posiciones que no son las mejores. Y por eso entendemos que un representante del CODICEN tiene que conocer fuertemente UTU, y bueno, nosotros tenemos 15.000 docentes en UTU, sabemos que si la propuesta la acompañan tan solo la mitad, tenemos un lugar asegurado ahí. Así que estamos pensando en eso. Y los docentes de UTU tenemos un 60%, quizás un 70%, que son docentes solo de UTU, y un 30, un 40% aproximadamente se comparte con secundaria. Ahora, acá como que se desnuda aquello de que la izquierda siempre acompaña las grandes cosas de la educación. Eso es lo que tiene la población en general. Y acá queda el desnudo de que no. Y tú lo acabas de decir. Si sos afiliado a tal partido, sí entrás. Si no, no.
Sí, lamentablemente hay que decirlo, dentro de los sindicatos es muy difícil mantenerse independiente. Cuesta muchísimo mantenerse independiente. De la parte político-partidaria. Es complejo. Yo lo hice, me mantuve, pero puedo dar fe de que es bastante complejo. Si uno no pertenece a un sector, si no es afiliado a un sector, a veces es vetado en muchos espacios, ¿no? Lamentablemente pasa. ¿Eso le hace mal a la educación en su conjunto? O quizás, ¿cómo explicarle para que la gente entienda? Siempre tenés que tener la bandera de tu partido a ir a pelear algo por la educación, que la educación es algo global para todo en general. Sí, estoy de acuerdo. Nosotros siempre dijimos, independencia no es indiferencia política, sí. pero la independencia político-partidaria en los sindicatos es fundamental. Obviamente que no se trata de indiferencia, no es lo mismo la derecha que la izquierda o el progresismo, pero sí se debe mantener independencia político-partidaria, porque cuando los sectores intervienen excesivamente dentro de los sindicatos, lo que hacen es hacer simplemente generar que sean un brazo político de los partidos o de los sectores. Entonces eso no es bueno, y es como tú decís, si pensamos en la educación como el interés general, como el bien común, entonces las posiciones político-partidarias no son las que deberían, digamos, prevalecer en los sindicatos. Uno, llegando a datos y demás, en su momento el consejero fue acusado bueno, para decirlo de alguna manera, fue acusado de nepotismo. Estoy hablando de datos que están presentados incluso de manera pública, que él ha sido acusado de esta manera, donde se habla, cuando hablamos de nepotismo estamos hablando de acercamientos familiares a cargos de confianza y todo lo que eso conlleva, y esto fue expresado en algunos departamentos, ¿no? Concretamente. Sí, hay una denuncia en la JUTEP presentada creo que por Carola Viaga en su momento. La denuncia está presentada por presunto nepotismo en virtud de que, bueno, hay familiares directos de Julián Mazzoni, que antes de ser candidato al Codicen había sido candidato a la intendencia por el Frente Amplio en más de una oportunidad, y aparentemente habría 7 personas que están ocupando cargos públicos dentro de lo que es el MIDES, ACE, la Intendencia de La Valleja. Bueno, eso debería responder él. En su momento, cuando se hizo público, entre otras cosas, yo le pedí explicaciones respecto a esto también, porque la verdad que me sentí muy molesto. Pero bueno, es un tema que tiene que aclarar él. La denuncia es pública y está presentada ante la JUTEP. ¿Y qué te manifestó él sobre esto? Bueno, en su momento me manifestó que no lo interpretaba como nepotismo porque no los había colocado él a las personas, porque él no tenía vínculo directo con la intendencia. Es una explicación que obviamente para mí no me conforma para nada, pero fue lo que me dijo en su momento él, que no había sido él que los había colocado, que bueno, por lo tanto no lo consideraba como nepotismo. Pero lo real es que esas personas están trabajando en el gobierno departamental, en la dirección de ACE, bueno, y que todos están emparentados con él, no basta ver los apellidos. Esa es la realidad. Yo simplemente me remito a lo que está denunciado ante la JUTEP. Sí, No. Otra de las cosas que obviamente están candentes en la discusión cuando hablamos de educación, ahora está el tema de rendición de cuentas allí también presente, y más esta semana que se define por sí o por no por parte de los parlamentarios. Y en la educación se ha hablado mucho, por ejemplo, la oposición insiste mucho con los recortes y demás. Y una de las cosas que se ha hablado también es, por ejemplo, durante este periodo sobre el egreso de los docentes, o sea, y cómo es el reconocimiento precisamente a la titulación de docente, que siempre ha estado, ¿no?, con el paso de los años, sobre si es como formación terciaria, universitaria, y de alguna forma en este periodo eso se vuelve a reflotar con mucho énfasis, ¿no? Sí, está la posibilidad de que surja la Universidad de la Educación. Es una vieja demanda de los docentes, yo creo que debería ser atendido por el departamento en su conjunto. Evidentemente que hay intereses políticos después de por medio que condicionan los votos necesarios para que esto salga. Lamentablemente yo, en lo personal, veo que es complejo que pueda aprobarse en este periodo lo de la Universidad de la Educación, pero hay un tema que me gustaría colocar que tiene que ver con la titulación de docentes en ejercicio.
Es un tema que surge a partir de una resolución del CODICEN, la resolución 3009/25, se votó a fines de 2025 y se dio a conocer este año. Es una resolución que está en el marco del mandato legal, es decir, la ley 18.437, la Ley General de Educación, fue modificada el 22 de marzo de 2022 por la LUC, y el artículo 69, literal B, de la Ley 18.437, estableció a partir de esa modificación que todo docente efectivo de docencia directa, docencia de aula, tiene que tener título habilitante. Y a oración seguida dice que la ANEP proveerá los mecanismos para que los docentes que no poseen el título lo obtengan. Eso obliga a la ANEP a generar estos mecanismos. Durante el fin del gobierno anterior se trabajó en una propuesta para esto, porque obviamente el gobierno anterior fue el que colocó esa modificación en la ley y debía hacer algo para poder cumplirla. No les dio el tiempo o no sé qué pasó, pero sí quedó una propuesta hecha. Esa propuesta la recoge el actual CODICEN, la estudia, la modifica y genera la resolución 3009, la que tiene 3 etapas. Una primera etapa, docentes que deben hasta 5 asignaturas. Una segunda etapa que va a correr ahora, que no son las paso o las sobrevuelo porque no son las, digamos, las objeto de debate. La que sí es objeto de debate es la tercera etapa. La tercera etapa establece que aquellos docentes cuyos requisitos mínimos para presentarse sean 8 años de antigüedad, 71 puntos de informe de inspección o dirección en el último trienio y además tener el 50% acreditado de la carrera, es decir, 180 créditos, pueden postularse, no quiere decir que vayan a obtener un título, pueden postularse para esa tercera etapa. Esa tercera etapa, si un docente cumple con esos requisitos, es decir, 8 años, 71 puntos y el 50%, 180 créditos reconocidos, de los cuales 90 pueden ser reconocidos por la antigüedad que genera competencias. Estamos hablando no de antigüedad por sí sola, años de trabajo, sino competencias acreditadas durante la antigüedad. De esos 180, 90 créditos podrían ser por antigüedad, pero hay que completar 180 como mínimo, con un máximo de 270, con una complementación en las asignaturas de ciencia de la educación que va a ser semestralizada, que todavía no está implementada, no hay absolutamente nada al respecto. Con eso obtendrían un título habilitante. Esto generó una fuerte resistencia, en primer lugar, del Sindicato de Formación en Educación, que luego se trasladó a los estudiantes, generó mucha movilización, ocupaciones de centros de profesores, de centros regionales, del IPA, y todo sobre un argumento que es bastante peyorativo. Se habla de títulos de cartón. Se habla de que se va a entregar un título por la mera antigüedad, cuestión que no es cierto, para nada cierto. Y nosotros, yo en particular, salí en defensa del mecanismo y explico por qué. Hace ya un tiempo que vengo desarrollando un trabajo de investigación que lo presenté en formato borrador al sindicato para que tuviese un elemento sólido para poder discutir el tema, cuando el tema se discutió en mi sindicato. Yo hace más de 10 años que trabajo en forma concreta, es decir, en 2011, siendo en ese momento Edith Moraes, la directora general del Consejo de Formación en Educación, tuve una conversación con ella, yo era presidente del sindicato, y ella me preguntó lo siguiente, así me dijo: ¿qué te parece si yo saco una propuesta de titulación docente para los tecnólogos de 1 año? Porque total, me dijo, ya tienen 3 años de formación, con 1 año de pedagogía y didáctica pueden obtener el título. A lo que yo respondí: en primer lugar, eso ya se hizo, el INET 2001, el plan INET 2001 lo hizo hasta el 2006, por lo tanto hubo un montón de gente que se tituló en 1 año y en 6 meses, entre ellos Robert Silva, por ejemplo, por tener ya una formación en el área y luego recibir la parte complementaria en ciencias de la educación. Le digo, pero lo que deberías atender es la cantidad de docentes sin título que están. Debería haber una propuesta de titulación en ejercicio. Y ella me dijo, ¿vos te animás a trabajar en eso? Le digo, sí, claro. Por supuesto, digo, si hay un equipo de trabajo, se generó de hecho un equipo de trabajo
Trabajamos un año entero con el CFE, el INET, y participé yo por el sindicato, y se generó una propuesta de 2 años que reconocía trayectorias académicas por fuera de la educación, en áreas afines, obviamente, y que a la postre se puso en práctica y sigue funcionando. O sea, es una propuesta de titulación en servicio. Es decir, el Uruguay tiene desde hace 30 años antecedentes. Esto empieza en los 90 con la formación intensiva antes de los SERP, de 1 año de duración en Maldonado, sigue con la generación de los SERP, que fueron de 3 años al principio, después el plan cambió, sigue con la propuesta 2001 de INET. Puedo mencionar también el agropedagógico de Trinidad en el año 96, que tituló a todos los ingenieros agrónomos que trabajaban en UTU con una propuesta de 6 meses de formación en educación. Y, por supuesto, que entonces la resolución 3009 recoge todo eso y, sobre todo, toma como base lo que la ley la obliga a hacer. En definitiva, mi investigación tomó como base tres ejemplos, que son el Brasil, el de Parfor, el de Inglaterra, que es Assessment Only, y el de Australia. Los 3 tienen un componente común, reconocen la trayectoria docente, las competencias que se logran en el desempeño docente, competencias que tienen que ser debidamente acreditadas. Claro. Los 3 apuntan a mantener la calidad académica del egreso, es decir, que acá lo que tenemos que exigirle a la ANEP, que la calidad académica del egreso no se pierda. Es decir, yo estoy absolutamente en contra de los títulos de cartón. Si fuera una propuesta que entrega solamente por antigüedad un título, yo estaría absolutamente en contra. Sí. Creo que lo que hay que exigirle a la ANEP es que la calidad académica haga que esta propuesta, este trayecto, equivalga a la formación de grado. Claro. Pero hay un problema acá, se está colocando futuros docentes contra docentes, porque los estudiantes visualizan esto como un escollo, porque sostienen que si estos docentes se titulan, entonces van a quedar por encima de ellos. Claro. Cualquiera sea el mecanismo que tome la ANEP, eso va a pasar. E incluso si esos docentes se titulan por las vías que hoy existen, semipresencial y demás. Pero hay otro elemento que se está poniendo sobre la mesa, que es, ya existen mecanismos para la titulación que los usen, como el semipresencial y demás. Y yo voy a citar una cosa que dije en un video el otro día. Yo puedo hablar con propiedad, porque no voy a dar nombres, por supuesto, porque tengo docentes que hace casi 30 años que están ejerciendo la docencia y se están acogiendo a la resolución 3009 hoy para terminar la carrera. O sea, casi 30 años para una carrera de 4 años. En el año 2011 la consultora Cifra hizo una encuesta paga por la ANEP y determinó que el egreso del INET promedio se da en 8,2 años, o sea, más del doble de lo que dura la carrera. Entonces, claramente los mecanismos que hoy existen realmente no son viables del todo para los docentes en ejercicio. Por lo tanto, también ahí hay un argumento fuerte. Lo que yo insisto es, lo que defiendo es el mecanismo. No le estoy dando con esto un cheque en blanco a la ANEP para que haga lo que quiera. Quiero ver qué va a pasar con la resolución 3009, cómo van a ser los mecanismos y si sobre todo se va a apuntar a que la calidad académica de ese título sea equivalente al título de grado obtenido a través de los 4 años de la formación docente. Eso es fundamental. Pero el mecanismo hay que defenderlo y hay 6.500 docentes en el país que están esperando eso para poder obtener su título. Y en caso de UTU, sobre todo en los terciarios, donde tenemos profesores que ejercen la docencia en forma interina y que son terciarios y la mayoría docentes egresados universitarios y no tienen título docente. Si lo tuviera que titular, entonces sería jerarquizar de alguna forma la formación docente y en este caso darle ese contexto de reconocimiento al docente en ejercicio, pero no a cualquier costo, no a cualquier precio. Exactamente, no al costo de perder la calidad en la formación docente, eso de ninguna manera, pero sí defiendo absolutamente el mecanismo, ¿no? Que existe, como digo, en otros países. Cité en la investigación 3 ejemplos, Brasil, Inglaterra y Australia, pero hay más también. O sea que de alguna forma venimos un poco corriendo atrás el problema también, ¿no? Claramente, porque si estamos hablando de docentes que tienen tanto tiempo y que se acogen a la resolución para terminar de alguna forma la carrera, es de alguna forma un hueco que se dejó allí, ¿no?
Sin duda, lo venimos corriendo de atrás porque le exigimos al docente que obtenga el título con los mecanismos tradicionales, pero sobre todo el sistema demanda tempranamente al docente, es decir, un año de formación docente y el sistema te necesita, hay horas sin cubrir, tenés un año de INET y bueno, tenés que ingresás a la docencia. Tomás unas horas, después tomás 20 horas, tomás 30 horas, 40 horas, cuando querés acordar estás totalmente metido y te queda muy poco espacio real e intelectual para poder seguir la carrera de forma tradicional como un estudiante que está dedicado a eso. Entonces se te hace muy cuesta arriba y ahí empieza que la carrera de 4 años se extiende a 5, a 6, a 8, a 10, a 20, a 30 años. Es un disparate. Hay gente que ha terminado recientemente, que ha obtenido la titulación y la empezó hace 30 años atrás. Puedo dar ejemplos con nombres, por supuesto que no lo voy a hacer, pero los tenemos en Durazno. Entonces, claramente esos mecanismos tradicionales, por más que existe el semipresencial, que se pueden hacer las asignaturas en los centros de formación de maestros, las asignaturas de ciencia de la educación, todo eso es real, pero aún con todo eso no alcanza. Y hay otro tema acá que creo que se está corriendo el eje muchísimo. Acá lo que nos tiene que preocupar es el egreso de educación media superior. Hoy tenemos un 53% de egreso de educación media superior con el corte hecho a los 23 años, cuando la edad oportuna de egreso es a los 18 años. Tenemos una desigualdad enorme porque 1,6 de cada 10 en el quintil más bajo egresa de educación media superior, menos de 2 de cada 10, y en el quintil más alto a nivel socioeconómico, 8 de cada 10. Hay una desigualdad medida en materia de egreso de educación media superior que es obligatoria, que es lo que deberíamos estar atendiendo. Ese debería ser el verdadero objeto de preocupación. Fíjate que la ANEP llamó a una prueba muy discutida, porque FENAPES, por ejemplo, se opuso mucho a la prueba Acredita Bachillerato, y pensó que se iban a anotar 5.000 personas. En la primera semana se anotaron 21.000 personas. 21.000 personas que quieren terminar la educación media superior, probablemente para seguir estudiando, y que no encuentran en toda la batería de propuestas que tenemos en secundaria y en UTO, no encuentran nada que realmente les sirva. Entonces, esa cuestión es la que hay que atender. Bien, eso es importante porque de alguna forma estamos hablando de cómo esto impacta después en la calidad educativa toda, ¿no? Por supuesto. Vale decir, también esto es importante, de los 90 para acá, yo hice un estudio, parte de mi investigación, un estudio ahí también, cómo aumentó la cantidad de docentes egresados en secundaria. Pasamos del 31% en el 95 a tener el 73% actualmente. Sin embargo, en materia de egresos de educación media, las velocidades fueron distintas. Claro. No se aumentó sensiblemente la cantidad de egresos de una forma similar a la que aumentó la cantidad de docentes egresados. Entonces, quiere decir que el problema es mucho más complejo. No pasa solamente por tener docentes titulados, es mucho más complejo que eso. Sino el cómo también. Exacto. Y es por eso entonces que afirmás lo que decías al comienzo, que en este periodo es muy difícil pensar en un avance genuino, ¿no? Bueno, se ha avanzado un poco. En materia de egreso de educación media superior se ha avanzado. Yo creo que el tema Acredita educación media superior, Acredita bachillerato, va a ayudar. Yo temo que de las 21.000 personas que se presentaron, quizás el 50% menos pueda aprobar la prueba. Digo esto por lo que pasó con Acredita Ciclo Básico. Claro. Pero claramente marca una necesidad de nuestra población de encontrar caminos para culminar la educación media superior. Y esto tiene que ver con dos cosas, con las exigencias laborales, pero también tiene que ver con la intención de seguir hacia el nivel terciario. Y si la política educativa de la ANEP y la política educativa del Uruguay es que la población avance hacia el nivel terciario y universitario de su formación, entonces tenemos que encontrar los caminos reales para que se culmine realmente la educación media. Y hay un deber, hay algo que tenemos en el debe todavía en la ANEP, que es mejorar los egresos, claramente mejorar los egresos, porque si nos comparamos con Chile, nos comparamos con nuestros vecinos, estamos apenas arriba de Honduras, ¿no? Estamos apenas arriba de Honduras. Si nos comparamos con Chile, que está en el 82%, realmente, porque en el egreso, cuando vemos los números de egreso oportuno, es decir, a los 18 años, el 53% se nos viene al 36%, es muy bajo. Realmente ahí tenemos un problema histórico, endémico, que no hemos podido resolver y que no lo va a resolver
tampoco titular a los docentes, ni que todos los docentes pasen por el proceso de los 4 años de la formación docente, porque es mucho más complejo que eso. ¿Qué se espera después de este paro de hoy? ¿Qué consecuencias pueden haber desde el punto de vista de, obviamente, lo que pueden ser respuestas a través de la acción de gobierno y en los organismos educativos? Y bueno, la ANEP ya presentó su propuesta, ya el gobierno dejó expresado lo que envió a rendición de cuentas. Yo creo que, sinceramente, no quiero ser pesimista, pero veo muy difícil que se vaya a incrementar sensiblemente a través de la rendición de cuentas el presupuesto para lo que demanda realmente la ANEP. Ya empezamos con muy bajo. Entiendo que es complejo cuando no se tiene mayoría parlamentaria, pero es difícil. Y sobre todo en materia de gobernabilidad de los subsistemas que pertenecen a la ANEP, hay una propuesta para volver a los consejos desconcentrados, pero claramente no tiene los votos. Lo que tiene la propuesta que de los consejos consultivos, integra otras cosas, pero también retomaría la idea de los consejos, las direcciones generales sustituidas por consejos, similar a lo que era antes. Eso va a ser difícil que salga. Y bueno, lo de la Universidad de la Educación, estamos todos esperando, ojalá que sí, pero también está políticamente complejo hoy. Ahora, tú hacías un balance de comparación con otros países, estamos a la altura de un determinado país pequeño, en fin, uno lo ve desde acá, ¿no? ¿Es falta de dinero, falta de presupuesto, el 6+1 que se habla para equiparar un poco toda esa exigencia que hoy precisamente exige la educación en forma global, en forma general? ¿Más plata se necesita? ¿O Sí, es política de Estado? Bueno, yo creo que la inversión es... La fuerte inversión en educación pública es una característica de los países que tienen sistemas educativos exitosos, medidos en estándares internacionales que no comparto, por ejemplo, lo que hace la OCDE con las pruebas PISA, pero claramente hay una relación concreta entre lo que se invierte en educación en relación al PBI, o como sea, y lo que luego se logra en los sistemas educativos. Claramente hay una relación, por lo tanto eso es difícil de negarlo. O sea, se requiere mayor presupuesto, sin duda. ¿El presupuesto solo resuelve estos problemas? Claramente no, porque hay otros problemas que vienen del conjunto de la sociedad y que no alcanza con invertir en educación, hay que acompañar con otras políticas públicas también, no hay duda. Pero sí es importante, si hablamos solo del sistema educativo, no hay duda, no tenemos duda de que requiere más presupuesto y el piso del 6% del PBI más el 1% para investigación y demás, por supuesto que sigue siendo absolutamente necesario. No digo que va a resolver todos los problemas, pero el dinero te permite hacer otras cosas también. Ahora han pasado varios gobiernos, digamos, poner el 2000 a la fecha, han gobernado todos los partidos, ¿no? Está difícil de alcanzar esa meta, digamos, de mayor recurso. Yo creo que está difícil. Uruguay sigue lejos y lamentablemente se alejó un poquito más en este periodo, lamentablemente, en relación al piso ese del 6% del PBI, que además la UNESCO lo aconseja también. Y bueno, ojalá en el correr de los años se pueda seguir avanzando hasta lograr ese piso. Ojalá haya un convencimiento de la clase política en su conjunto de la necesidad de seguir invirtiendo. Hoy tenemos una realidad bien compleja, la cantidad de niños menos que tenemos, cómo va a resolver el sistema educativo ese tema. Tenemos una realidad bien compleja, ¿no? Menos niños, menos adolescentes. Entonces acá yo le voy a hacer una descripción poco rigurosa, digamos, pero creo que claramente hay dos caminos en relación a esto. Una de las apuestas que se puede hacer es una apuesta más de corte neoliberal, decir, bueno, no preciso tantos docentes, por lo tanto los dejo sin trabajo a todos estos, porque ustedes saben que el docente queda sin horas y no tiene ningún respaldo, salvo el artículo 15.3 cuando es efectivo, que no le asegura tampoco, le asegura un mínimo de horas, pero ese camino de corte neoliberal se puede decir, bueno, hay menos horas, abro menos grupos, y estos docentes quedan sin trabajo, no es mi problema, que vayan a trabajar a una tienda, lo que sea, ¿no? Y el otro camino que se puede tomar es decir, bueno, aprovechar esa coyuntura para mejorar la calidad educativa, reducir la cantidad de grupos, quizás colocar en algunas áreas concretas 2 docentes por grupo. Eso sería una apuesta que se podría hacer, aprovechando la disminución de la cantidad de niños y jóvenes que está habiendo en el país. Pero bueno, eso depende
para dónde agarre el gobierno de turno. Claro. Antes de cerrar, uno de los centros que estuvimos conociendo la experiencia con el tema del uso del celular fue el Liceo número 3 aquí en Durazno, pero aquí en UTU también se llevó adelante también su mecanismo, su protocolo con esto, ¿no? ¿Cómo ha sido el resultado? Bueno, nosotros tomamos un camino diferente, es decir, generamos un protocolo de uso del celular escalonado, es decir, en primer lugar, frente al uso descontrolado del celular, aquel que genera una distorsión en el aula, se le insta al estudiante a que lo guarde, lo mantenga guardado en la mochila hasta que se utilice como recurso educativo, y eso lo define el docente. La segunda etapa sería en el caso de que el estudiante insista con el uso sin control del celular, es decir, no lo guarda o lo saca, porque pasa que lo guardan y lo sacan. Bueno, en ese caso, los estudiantes de Muebles por Diseño, del BTP de Muebles por Diseño, diseñaron unas cajitas que se colocaron en los salones con llave para colocar el celular. Ahí se colocan los celulares cuando no hay acuerdo con la primera etapa. Y en el caso de que el estudiante se niegue a colocarlo en ese lugar, bueno, entonces ahí se toman las medidas pertinentes, el registro, la observación, lo que corresponda. Es un protocolo que apunta a no sacar del aula el celular, porque se entiende que es un recurso educativo siempre y cuando esté enmarcado en lo que es la propuesta educativa del docente y se use con el control del docente. Nos pareció que era una medida no tan punitiva, y realmente les puedo decir que después de varias reuniones de profesores donde se ha planteado el tema, en general los docentes están muy conformes con el protocolo y lo están aplicando. Siempre y cuando el mismo se aplique como corresponde, funciona muy bien, la verdad, y estamos muy conformes. Porque no compartimos la idea de sacar el celular, porque el celular es un recurso educativo. Lamentablemente están las laptops del Plan Ceibal, pero llegan descargadas. En los centros tenemos algunas, pero están a veces en malas condiciones, no han sido repuestas. Nosotros, por ejemplo, tenemos acá unas 8 o 10. Llegan desde los organismos correspondientes en mal estado, o sea, sin mantenimiento. No se han repuesto en los últimos años, y entonces tienen un deterioro, porque son máquinas que se prestan y los estudiantes las utilizan como pueden. Después los cargadores son un problema porque se pierden, desaparecen. Y bueno, lamentablemente el celular siempre llega con carga al aula. La que llega sin carga es la Ceibalita. Entonces, como el celular llega con carga para entrar a CREA, para hacer una actividad compartida, yo que sé, en algún recurso tipo plataforma como Menti, por ejemplo, usan el celular. Entonces entendimos que no había que sacarlo, pero sí regular su uso con un encuadre pedagógico claro, y es lo que estamos haciendo. Clarísimo. Daniel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, un placer. Nos vamos a la pausa y continuamos.